Ok. Ujú. A ver cómo se pone. Listo. Entonces, como les había dicho, hoy nos toca ver transformada de Fourier. Vamos a llegar a la transformada de Fourier no con tanta matemática como lo hicimos con series, sino que vamos a partir de las series para deducir lo que es la transformada de Fourier. Entonces, bueno, antes hagamos un breve repaso. No, antes veamos los contenidos de hoy. Hoy vamos a ver la transformada de Fourier, una breve deducción a partir de las series. Vamos a ver algunas propiedades de la transformada de Fourier y vamos a empezar con el tema de sistemas lineales invariantes en el tiempo o sistemas LTI. Para ya darle un poco de sentido a por qué vemos transformada de Fourier. Eh, entonces, un repaso de series. Recordar, series de Fourier solo sirve si uno tiene una señal periódica, como esta que le puse explícitamente x sub p de t, de periódica, que es una simple sucesión de rectangulitos. En general usamos la variable independiente de tiempo, pero puede ser casi lo que sea. Pero en general usamos el tiempo para lo que son sistemas, eh, en general los sistemas que nos interesan acá. Pero esto se puede aplicar a imágenes o un montón de otras aplicaciones en las que no necesariamente la variable independiente es el tiempo. Nada más que quede claro eso también. Entonces decíamos que esta misma función xp la podíamos aproximar o igualar a una serie desde k igual menos infinito hasta k igual infinito, con k siendo números enteros, de ciertos coeficientes c sub k multiplicados por exponenciales complejas armónicamente relacionadas. Entonces decíamos, cada uno de estos c sub k es simplemente qué tan presente está la frecuencia asociada al exponencial complejo, que va a ser k omega sub 0, esa es la frecuencia armónica relacionada al c sub k y esa es la presencia de esa frecuencia en la señal que estamos estudiando. Em, entonces de aquí sacábamos algunos conceptos importantes como lo era el periodo fundamental, que el periodo fundamental es básicamente el tiempo mínimo en el que se repite la señal, es decir, esto. El tiempo en el que, no sé, esto es lo que en general llamamos TP o periodo fundamental, que puede ser un segundo, 2 segundos, lo que sea que uno observe. De ese periodo fundamental sacábamos la frecuencia fundamental, que si la veíamos en Hertz, entonces la frecuencia fundamental, que en general la llamamos como f sub 0, era simplemente 1 entre la frecuencia, entre el periodo fundamental. O si lo queremos ver como frecuencia en radianes, entonces omega sub 0 es igual a 2pi entre el periodo fundamental. Pero esa es digamos, la frecuencia que está asociada al periodo fundamental y hay un montón de frecuencias que llamamos frecuencias armónicas que también son de nuestro interés. Este concepto de armónicos es simplemente todos los múltiplos de la frecuencia fundamental, es decir, si yo tengo que la frecuencia fundamental es 3 Hz, entonces 6 Hz, 9 Hz, 12 Hz van a ser armónicos de la frecuencia fundamental. Y todas esas frecuencias nos ayudan a formar de nuevo una señal periódica a partir de la serie de Fourier. Decíamos que esos coeficientes, que es de nuestro interés saber cuánto es el valor de esos coeficientes, que pueden ser perfectamente complejos, se calculaban con esta integral, que es simplemente, es como una integral en un solo periodo de la señal, que es básicamente qué tanto se parecen las dos señales en ese periodo, y eso es, de ahí extraemos el coeficiente C sub k, que como dije puede ser complejo, puede tener parte imaginaria y parte real, entonces va a tener una magnitud, una fase, pero en general eso simplemente se va a ver, digamos, o sea, lo que más nos va a interesar es, por ejemplo, la magnitud, o vamos a ver que la parte real se encarga de la parte par de la señal y la parte imaginaria de la parte impar, que hay señales que solo tienen parte, coeficientes con parte real, coeficientes con parte imaginaria, etcétera. Entonces, ahora sí, ya que repasamos series de Fourier, ocupo que lleguemos a lo que es transformada.
Igual, vamos a partir de la serie. Tenemos una función periódica como la que les presenté hace un rato, xp de t, que es una sucesión de cuadritos con una frecuencia fundamental Tp. El gráfico de abajo es lo que llamamos el espectro, es decir, es una gráfica de los coeficientes, en este caso casi no se ve. De hecho, bueno, voy a hacerle zoom por aquí. En este caso es una gráfica en la que el eje vertical es la magnitud de los coeficientes para cada una de las frecuencias. Los puntos azules son, digamos, las muestras o las frecuencias armónicas que están asociadas a la señal. Entonces, por ejemplo, aquí está omega cero, es lo que habíamos hablado la vez pasada, el valor de CD, o el valor promedio de la señal. Luego a la derecha va a estar la primera frecuencia, bueno, la frecuencia fundamental que está asociada, que no sé, aquí por la escala es como 1.5 Hz, digamos, un poquito más. Luego, el segundo punto azul a la derecha es, qué sé yo, como 3 Hz, que es la segunda, sería más bien el primer armónico asociado a la frecuencia fundamental. Y de ahí seguimos viendo que estos coeficientes son simplemente un valor para cada una de las frecuencias armónicas a las que está asociada la señal. Y bueno, y frecuencias negativas también, pero digamos, no hay que hacerle tanto caso que las frecuencias negativas, es simplemente otra frecuencia. Em, Ahora, ya teniendo esta gráfica, más o menos de lo que sería el espectro para esa señal de cuadritos, ¿qué pasa si estos cuadritos azules los vamos separando un poquito cada vez? Los vamos separando más. Ojo que ya no hay una distancia de, no sé, una unidad o un cuadrito entre dos cuadritos sucesivos, sino que ahora hay dos. Espero que hayan notado que lo que pasa es que esta envolvente que puse acá, esa línea punteada, es como que se va muestreando más. Es decir, de hecho lo que estamos haciendo es aumentar el periodo fundamental, con eso disminuimos también la frecuencia fundamental, entonces vamos a tener más armónicos. Y lo único que ocurre es que esta envolvente que dibujé se va muestreando más, se va como, las frecuencias se van, eh, bueno, el espectro se muestrea más con más frecuencias armónicas. Si seguimos, ¿cómo se llama? Aumentando la distancia que hay entre los cuadritos que dibujé, entonces el espectro se sigue muestreando más porque hay una frecuencia fundamental mucho menor, entonces hay muchos más armónicos, hasta que llega el caso límite en el que ya separamos los cuadritos infinitamente, es decir, solo vamos a tener un cuadrito en todo el tiempo, y sería como que muestreáramos esa envolvente infinitamente. Eso lo que quiere decir es que cuando ya no tenemos una función que es periódica, sino que tenemos una función cualquiera que es limitada en el tiempo, entonces esa serie de Fourier que teníamos antes se vuelve como una función continua, ya no es puras muestras como teníamos antes de puntitos azules sobre algunas frecuencias armónicas, sino que ahora es una función totalmente continua sobre todo el espectro de las frecuencias. Eso es a lo que queríamos llegar con transformada de Fourier. La transformada de Fourier nos permite sacar alguna transformada, una relación de frecuencias de una función que no tiene que ser periódica, o que en este caso no es periódica. Entonces, ahora sí, más matemático. Bueno, lo que les decía ahora, en transformada de Fourier ya no tenemos solo frecuencias armónicas k omega sub 0, con k siendo números enteros, sino que ahora tenemos todas las frecuencias del espectro omega. Es decir, ahora tenemos 1 Hz, 2 Hz, todo lo que había en el medio, etcétera. Todas las frecuencias que a uno se le ocurran, para lograr aproximar una función que no es periódica. Em, entonces, ahora definimos, digamos, la serie, voy a usar lapicitos. Antes este término era el que nos molestaba, omega 0K, que eran todas las frecuencias armónicas. Y como ahora ya no tenemos solo omega 0K, sino que tenemos todo el espectro, cambiamos eso por un simple omega, donde omega es todas las frecuencias que a uno se le ocurren. Y esto es lo que definimos como la transformada de Fourier.
Esta integral que parece que da miedo es simplemente la transformada de Fourier, donde cuando yo evalúo aquí un omega, no sé, digamos un hertz, o bueno, esto no está en hertz, esto está en radianes por segundo, donde yo evalúo, no sé cómo ahorrar, donde yo evalúo una frecuencia dada, lo que me va a devolver es qué tan presente estaba esa frecuencia en la señal de estudio, igual que siempre. Vamos a ver. Y, no, me salté uno, vamos por esta. Teníamos que ya cuando teníamos bueno, en series, cuando teníamos los coeficientes de la serie de Fourier, podíamos aproximar la función periódica a partir de esta sumatoria, bueno, que es una sumatoria de coeficientes por exponenciales complejas, pero ahora nuestra función no es periódica. Y ahora tenemos todo el espectro de frecuencias. Entonces, esta sumatoria, como las sumatorias lo único que pueden hacer es sumar una sucesión de, digamos, asociadas a números enteros, y ahora tenemos todo el espectro de frecuencias, entonces esta sumatoria se convierte en una integral. La integral nos permite muestrear todas las frecuencias. Y muestreando todas esas frecuencias y sumándolas por exponenciales complejas, obtenemos la aproximación o la igualdad de la función que ya no es periódica o no necesariamente tiene que ser periódica que andábamos buscando. Em, en general esto se parece demasiado a series, nada más con algunos cambios sutiles. Bueno, y a esto es a lo que ahora le vamos a llamar transformada inversa, perdón, transformada inversa de Fourier. La transformada de Fourier, como teníamos antes, lo que nos da es la presencia de las frecuencias, es decir, un espectro de frecuencias que estamos llamando X grande de J omega. Y la transformada inversa de Fourier lo único que hace es tomar ese espectro de frecuencias y devolvernos la función en el tiempo. Igual que habíamos visto en series la vez pasada, existen las condiciones de Dirichlet para la transformada de Fourier, que igual que en series, las condiciones de Dirichlet son válidas en el sentido de que cuando se cumplen, estas condiciones son suficientes para que exista la transformada de Fourier, pero no son necesarias. Muchas veces hay funciones que no cumplen las condiciones de Dirichlet, que igual tienen una representación válida en transformada de Fourier. Entonces, la primera, que la función tiene que ser absolutamente integrable, es decir, desde menos infinito hasta infinito, el valor absoluto tiene que converger, el valor absoluto es integral. A ver, bueno, la función tiene que tener un número finito de máximos y mínimos en cualquier intervalo finito. Igual, esas son funciones muy raras que no vamos a estudiar generalmente. Y que en cualquier intervalo finito también tiene que tener un número finito de discontinuidades. Igual, son funciones rarísimas que algunos matemáticos inventan o que, no sé, son casi imposibles físicamente, o no es muy raro verlas, o del todo es imposible verlas. Entonces la que más nos va a interesar es la primera por algunos casos que vamos a ver después. Que la señal sea absolutamente integrable, es decir, que cuando yo me voy no sé, muchas funciones, cuando uno se empieza a alejar del cero, empieza a tender a infinito, la función también tiende a infinito y ya eso es un problema para la transformada de Fourier. Em, a partir de ahora vamos a usar estas notaciones para designar lo que es transformada de Fourier. Vamos a usar el operador f caligráfico. Vamos a decir que f caligráfico de una función en el tiempo va a ser igual al espectro en la frecuencia. O bien vamos a usar esta notación, que es la que yo más voy a usar, que tenemos una relación temporal, un circulito abierto, luego una raya, un circulito cerrado, y luego la función en la frecuencia. O inversamente también se puede utilizar, digamos, para la transformada inversa. Esta es la notación que más vamos a usar. Básicamente recordar que el circulito abierto es tiempo, circulito cerrado es frecuencia. Ahora sí, veamos algunas propiedades. Bueno, si hay dudas, no sé si fue muy rápido en este, y creo que nos va a sobrar bastante tiempo. Si no hay dudas, entonces sigo. Si no me dicen, voy a dar 3, 2, 1.
Si no, entonces seguimos con propiedades de la transformada. Ok, esto lo teníamos desde, ¿qué fue? Sí, desde propiedades de series, la propiedad de linealidad. Entonces asumamos que tenemos dos funciones en el tiempo, x1 de t y x2 de t, con transformadas x grande de 1 j omega, x grande de 2 de j omega. Si se cumple esta relación de abajo, es decir, que yo tengo una función, una nueva función que es la sumatoria o la suma de las dos funciones que les había descrito antes en el tiempo, cada una escalada por un coeficiente alfa, que puede ser un número. Si la transformada de eso es simplemente igual a las transformadas solitas de las funciones en el tiempo, cada una escalada por los coeficientes a los que estaban escaladas las funciones en el tiempo, entonces decíamos que el operador era lineal. La transformada de Fourier es un operador lineal y de hecho siempre se cumple esto. Lo que quiere decir que cuando uno tiene, digamos, una suma de dos funciones y uno quiere calcular la transformada de Fourier de eso, es como nada más calcular la transformada de las dos funciones por aparte y luego sumarlas. Así de simple. Y los coeficientes salen de la transformada, como cualquier operador, por ejemplo, derivación o integración, que sacaba las constantes de la operación. La propiedad de desplazamiento en el tiempo, esta vez no puse dibujitos, espero que me entiendan. Em, digamos, era recordar que uno podía tener una función centrada, como sea, una función cualquiera, en el tiempo y que uno puede hacer desplazamientos en el tiempo. En este caso, desplazamientos, estoy poniendo que teníamos una función originalmente x de t con una transformada x de j omega y que queremos saber cómo se comporta también el espectro cuando yo tomo esa señal y la desplazo en el tiempo, un valor tau. Es decir, cuando hago un shift a la izquierda o a la derecha. La transformada va a ser exactamente la misma, excepto por un cierto cambio, una multiplicación que vamos a decir que es simplemente un cambio de fase. Este elemento e a la menos j omega tau tiene magnitud 1. Este exponencial complejo siempre tiene magnitud 1 y lo único que cambia es la fase. Entonces lo único que le va a cambiar al espectro original va a ser la fase. Em, Igual hablamos de simetría hermítica, igual que la vez pasada en propiedades de series. En series lo que teníamos era, a ver si me acuerdo. En series teníamos que si yo quería calcular un C sub menos K, es decir, si yo quería calcular C sub menos 1, C sub menos 2, era simplemente utilizar el C sub K, es decir, con K positivo, el que ya tenía, y conjugarlo. Y eso es lo que llamábamos simetría hermítica. Esto se cumple cuando la función que estamos estudiando es real. Si no, entonces simplemente no. Y acá en transformada de Fourier es básicamente lo mismo. Si yo quiero calcular la transformada para una frecuencia, digamos negativa, es como agarrar la transformada para la frecuencia positiva, evaluada en la frecuencia positiva y conjugarla. Esto va a implicar, por las propiedades de los números complejos, sí, por las propiedades de los números complejos, que la parte real de x de j omega, ¿qué rayos puse aquí? Bueno, esto no está muy bien. Esto era parte real de x de menos j omega es igual a parte real de x de j omega. Ahí me disculpan, hasta ahora me fijo. Que la parte real de x de menos j omega, de x de j omega, es decir, del espectro, va a ser par. Cuando se cumple esta relación, decimos que una función es par. La parte imaginaria de x de j omega es impar. La magnitud del espectro es una función par y la fase del espectro es una función impar. Son simplemente detallillos ahí de la transformada de Fourier. Cuando y siempre cuando tenemos una función en el tiempo real. Ahora hablemos de simetría par, es decir, cuando tenemos una función con simetría par.
al recordar que era una función de simetría par, es que cumple esta relación de x de t igual a x de menos t, pero en general es como, no sé, el ejemplo más claro es el coseno. El coseno es la función por excelencia que es par. Ay, no puede ser. Lo quité. Digamos, uno tiene ahí los ejes y el coseno es simplemente una... Ahora sí me quiero morir. Pinto aquí. Y ya no me sale. Bueno, ahí ustedes entienden. Traté de dibujarlo 3 veces. El coseno es una función muy bonita. Que básicamente cuando yo evalúo un tiempo, bueno, en un tiempo negativo va a tener el mismo valor que si lo evaluara en el tiempo positivo. Básicamente se comporta como un espejo. Entonces, una función con simetría par va a tener ciertas características cuando estudiamos su espectro. Bueno, lo primero es que la transformada de Fourier se simplifica, ya no es aquella integral desde menos infinito hasta infinito de la función por la exponencial compleja, ya nos olvidamos un poco de eso, sino que si la función es par, la transformada de Fourier se calcula de esta forma. De aquí se derivan un par de cosas. Habíamos dicho, bueno, en series teníamos que los coeficientes C sub k podían ser complejos. En transformada de Fourier, el espectro o la transformada también puede tener valor complejo, pero el detalle con esta integral que se ve directamente es que esta integral es puramente real, es decir, si la función x de t es real y yo la multiplico por un coseno omega t que también es real, entonces la integral me tiene que dar algo real. Significa que para una función que es par, la transformada de Fourier va a ser totalmente real. Y otra propiedad es que como el coseno es par también, entonces la transformada de Fourier también va a ser par. Entonces decimos que cuando tenemos una función que es par en el tiempo, la transformada de Fourier va a ser totalmente real y también va a ser par. Bueno, creo que fue lo que puse aquí. Y ahora el caso dual. Si la función es impar, si la función que yo estoy estudiando en el tiempo es impar, como el caso del seno, que ya no es ese espejo que traté de dibujar 3 veces hace un rato, sino que es como un espejo invertido en el que el eje, el semieje izquierdo más bien es como un espejo invertido, como hacia abajo, ¿cómo decirlo? Bueno, ustedes más o menos me entienden, el espejo invertido. Si la función tiene esa simetría impar, entonces también va a cumplir algunas características en el espectro o la transformada de Fourier. Eh, Vamos a ver. Bueno, en general, ya sea que la función sea real o compleja, la transformada de Fourier se simplifica a esta forma. El detalle ahora es qué pasa, nuestro caso de mayor interés es qué pasa cuando la función que estamos estudiando, x de t, es totalmente real. Si esa función es totalmente real, esta integral nos tiene que dar totalmente real, pero ojo que hay un j, es decir, un número imaginario a la izquierda que multiplica todo lo demás que es totalmente real. Significa que si la función que estamos estudiando es puramente real, nuestro espectro para una función impar va a ser totalmente imaginario. Y bueno, lo mismo que les decía ahora, pero con el caso del coseno. Ahora con el caso del seno, como el seno es una función impar, el espectro o la transformada de Fourier de una señal que es totalmente real y que es impar va a ser imaginario e impar. Es el caso dual totalmente. Vamos a ver. Ahora hablemos de diferenciación, la propiedad de diferenciación. La idea es que tenemos una función x de t con una transformada x de j omega. Nos gustaría saber cómo se comporta la transformada de la derivada de la función original. Entonces, es una relación súper simple. La derivada de esa señal transformada nos va a dar j omega por el espectro original. Simplemente multiplicar ese j omega. Y lo podemos generalizar a que cuando tenemos n derivadas, es simplemente j omega a la n por x de j omega. En, a ver, sí, creo que no hay mucho que sacar de esto.
Ahora la propiedad de integración. Igual, tenemos una función en el tiempo con una transformada x de j omega. Nos gustaría saber cómo se comporta el espectro o la transformada cuando integramos esa señal. Entonces, el resultado va a ser, digamos, dual a lo que teníamos con la derivada. En vez de multiplicar por j omega, hay que dividir entre j omega. Y lo que le sumamos es un término, que aquí lo puse pi por el espectro evaluado en la frecuencia cero, por un delta y que lo que hace es muestrear ese momento, digamos. Y el último término lo que hace es describir el valor promedio que resulta de esta integración, como cuando uno integra siempre sale una constante. Eh, digamos, como uno no conocía la señal original, antes de derivarla podía tener una constante y cuando uno integra uno tiene que tomar en cuenta que podía existir esa constante, que lo que significa es, digamos, como un offset también, un valor promedio que tenía la señal antes de ser derivada y cuando nos devolvemos por integración. Ese es simplemente este término. Em, Ahora, escalamiento en el tiempo. Otra vez no puse los dibujitos porque en la otra presentación están. Pero recordemos que escalamiento en el tiempo es cuando yo tengo una función y cuando yo multiplico algo en el argumento de esa función, aquí como un AT, es decir, yo originalmente tenía un x de t y a mí se me ocurre hacer eh, la operación x de AT. Lo que ocurre con el gráfico de la señal es que si ese A es, eh, ¿cómo se dice?, positivo y mayor a 1, entonces la señal se va a comprimir. Si ese A era un valor entre 0 y 1, entonces la señal se va a expandir. Lo que ocurre acá es que la transformada va a ser simplemente dividir entre el valor absoluto de esa compresión o ese elongamiento, es decir, entre el valor absoluto de A y el espectro es el mismo, pero cualquier j omega que uno encuentre en la función del espectro hay que dividirlo entre A. Entonces, ojo aquí, un efecto dual que ocurre entre el tiempo y la frecuencia. Uno tiene originalmente una señal en el tiempo y una señal, bueno, sí, una señal en el tiempo asociada a un espectro, o lo que podemos ver también como una función de frecuencias. Cuando a mí se me ocurre, por ejemplo, escalar en el tiempo, o lo que digamos que se me ocurre comprimir la señal en el tiempo, lo que ocurre en la frecuencia es que más bien las frecuencias se expanden. Bueno, hay varios fenómenos que se rigen eh, por esta relación. Por ejemplo, cuando uno graba una señal de audio o un video, y a uno se le ocurre reproducir ese mismo audio, pero a una velocidad mayor a la que fue grabada, lo que uno siempre escucha es como que todas las voces y todo el audio suena más agudo. Lo que está ocurriendo es que como aquí el espectro se está expandiendo, entonces esta función alcanza frecuencias más altas. Y lo que ocurre es eso que uno escucha que todas las voces y todo suena más agudo. O podría pasar al revés, si a mí se me ocurre multiplicar por un A que está entre 0 y 1, es decir, que lo que estoy haciendo más bien es expandir la señal en el tiempo, en la frecuencia lo que voy a hacer es comprimir esa función o ese espectro de frecuencias y lo que voy a escuchar es sonidos más graves y más profundos. Otro fenómeno muy interesante es el principio de incertidumbre de Heisenberg. A ver si me acuerdo bien, lo que él decía era que para una partícula o para todos esos fenómenos locos cuánticos, uno no puede conocer la posición con mucha precisión, al mismo tiempo que conoce el momento de la velocidad con una precisión también alta, sino que entre más conoce uno, por ejemplo, la posición, más va a desconocer la velocidad o viceversa. ¿Qué es lo que ocurre acá? Entre más tengo yo certeza de que la señal está en un tiempo, o está más comprimida en el tiempo, más expandida va a estar en la frecuencia. Em, bueno, de esta misma se deriva la inversión en el tiempo, que es darle vuelta a la señal como un espejo.
En el espectro lo único que ocurre también es que se invierte todo el espectro. No tiene tanta gracia. Em, Ahora, el principio de dualidad. Eso es una observación que nos dice que, digamos, si una función en el tiempo tiene ciertas características, qué sé yo, que es una función que es x de t igual a t al cuadrado, una cosa así. Esa es nuestra función en el tiempo. Y tiene un comportamiento que cuando yo hago una transformada de Fourier de esa función, obtengo cierto espectro en la frecuencia ¿cómo decirlo? Con una forma dada, qué sé yo, que t al cuadrado se me convirtió en omega en la frecuencia. Es decir, mi relación tiempo-frecuencia fue de que de t al cuadrado yo pasé a omega. Hay un principio de dualidad de que si yo tengo una función en la frecuencia eh, digamos, con ciertas características que yo ya conozco su comportamiento del tiempo a la frecuencia, entonces cuando yo hago la transformada inversa, voy a obtener el mismo resultado, pero con dualidad. Es decir, que yo puedo, digamos, como en este caso, aplicar la transformada de Fourier de una función que tiene la forma de algo que yo ya conocí en la frecuencia. Ojo que este x lo único que me representa es la forma que tiene la función, pero yo la estoy evaluando en el tiempo. Casi siempre hemos utilizado x grande para designar la frecuencia, pero en este caso estamos diciendo que la forma lo está dando x. Y si yo quiero aplicar la transformada de Fourier de eso, entonces es como, digamos, es dual, es simplemente agarrar lo que era la forma en el tiempo y ponerle puros omegas donde antes era t. Algo me salió como que se terminó algo. Bueno, espero que no se haya terminado nada. Ok. Bueno, este es el principio de dualidad. Es un poco extraño, hay que hacer un poco de práctica para entender qué es lo que está pasando. Pero es básicamente eso, hay un fenómeno de dualidad entre la frecuencia y el tiempo. Ahora, igual que en series, relación de Parseval. A lo que queremos llegar ahorita es a una relación de la energía de una señal. Entonces, la vez pasada yo les había dicho que la energía de una señal, en general, sea un voltaje, una corriente, lo que sea, en general lo vemos como la integral desde menos infinito hasta infinito del valor absoluto de esa señal al cuadrado. No sé, por ley de Ohm y por otras relaciones uno llegaba a estos casos en los que un voltaje nada más lo elevo al cuadrado y ya tengo una relación de potencia y cuando lo integro entonces obtengo energía. Aquí nada más puse el primer paso para la demostración, pero digamos puntitos demostrativos que me tienen que creer que se llega a esta relación. Esta relación de energía que teníamos en el tiempo va a ser exactamente igual a 1 entre 2pi es básicamente lo mismo, pero para todo el espectro de frecuencia. Esto lo que nos da es que podemos calcular la energía total de la señal a partir de la relación en el tiempo o a partir de lo que llamamos la densidad de energía, que es este término, valor absoluto del espectro al cuadrado entre 2pi. Lo que nos da también es una idea de que cada frecuencia está asociada a energía y eso al final es caro. Em, Bueno, siguiendo con propiedades de la transformada de Fourier. La otra semana vamos a ver un poco más en detalle lo que era la convolución, para recordar. Pero pensemos ahorita en la convolución como un operador. Es decir, la convolución puede ser un operador tanto como una multiplicación, una división, un derivador. Pero en este caso es una operación binaria, es decir, toma dos elementos, dos funciones del tiempo y las convoluciona. Lo que decimos es que las convoluciona. El operador es básicamente esta integral. La otra semana vamos a verla con un poco más de detalle. Pero lo que nos interesa es qué pasa con la transformada de Fourier de la convolución de dos señales en el tiempo. Y lo más interesante es que
si asumimos que la primera función tiene transformada de Fourier x1 de j omega y la segunda función tiene transformada de x2 de j omega, entonces la transformada de Fourier de la convolución de ambas va a ser la multiplicación de los espectros. Y eso es importantísimo para cuando después terminemos de ver sistemas LTI. Bueno, en general la convolución es una propiedad importantísima en funciones y en sistemas para predecir el comportamiento de un sistema ante una señal dada. Pero ahorita vamos a ver un poco más de eso. Y lo que, bueno, digamos, la cosa más importante es que ustedes ven que aquí la convolución es un operador rarísimo, es una integral desde menos infinito hasta infinito de la primera señal por la segunda señal invertida en el tiempo, desfasada, y es un desastre. Y lo bonito de la transformada Fourier es que lo único que puede, bueno, lo más fácil es pasarnos, ¿cómo se llama? Al dominio de la frecuencia, pasamos las dos funciones en el tiempo a espectros, los multiplicamos y luego aplicamos la transformada inversa y obtenemos el resultado de la convolución. Y eso es totalmente genial. Em, Ahora, como les había dicho hace un rato, la propiedad de dualidad, si yo observo algo que ocurre del tiempo a la frecuencia, de la frecuencia al tiempo va a ocurrir de forma muy similar. Entonces la propiedad de multiplicación nos dice que si yo tengo dos señales multiplicadas, y yo quiero saber cómo se comporta o cuál sería el resultado de la transformada de Fourier de esa multiplicación, es simplemente 1 entre 2pi por la convolución de los dos espectros. Ya ahí sí nos estaríamos complicando un poco más, pero simplemente es otra propiedad y es una demostración del principio de dualidad. Ahora hablemos de algo más bonito. Son las 7:40. Sí, sí nos da chance. Sistemas lineales e invariantes en el tiempo, o sistemas LTI por las siglas en inglés de Linear Time Invariant. Entonces recordemos en general que era un sistema. En general un sistema decíamos que lo concebíamos como un bloque que tenía una entrada y una salida. El sistema lo único que hace es transformar la señal de entrada, que ahora de ahora en adelante la vamos a llamar x de t, y la transforma hacia una señal de salida que la llamamos y de t. Lo que acabo de decir es que el sistema transforma la señal de entrada, es decir, el sistema es como bueno, es un transformador o intrínsecamente el sistema lo que tiene es un operador que en general, bueno, acá vamos a llamar t por la entrada del operador, que denota la transformación hecha por el sistema a la señal de entrada. Ejemplos de operadores o de transformadores de sistemas son, por ejemplo, que agarra la entrada y la eleva al cuadrado, o que agarra la entrada y la invierte en el tiempo, etcétera. Hay un montón de sistemas, o que simplemente le hace un escalamiento en el tiempo, o le hace un escalamiento de amplitud. Por ejemplo, un jueguillo de resistencias lo que hace es, no sé, por alguna relación simplemente escala o disminuye la amplitud, o deriva, o lo que sea. Hay un montón de sistemas que hacen cosas diferentes. Pero eso es en general un sistema. Todavía no he introducido el concepto de sistema LTI. Ahora hablemos de qué es un sistema lineal. Em, bueno, es exactamente lo mismo que vimos en series y lo mismo que vimos en transformada. Se tiene que cumplir esta relación. Como estamos viendo al sistema como un operador T con una entrada, entonces vamos a decir que tenemos dos entradas x1 y x2. Que el sistema a esas mismas entradas solitas las transforma a funciones y1 y y2. Vamos a decir que el sistema es lineal si para dos valores escalares alfa1 y alfa2 se cumple esta relación, que la transformada de el primer escalar por la primera función más el segundo escalar por la segunda función me tiene que dar igual a
la suma de las transformadas solitas. Es decir, que yo hubiera pasado por el sistema a la primera entrada, luego paso por el sistema a la segunda entrada y las sumo y las escalo por los coeficientes que tenía. Si se cumple esto, vamos a decir que el sistema es lineal, así como teníamos en operadores. Em, Ahora, ¿qué es un sistema invariante en el tiempo? Ya para llegar a sistemas LTI. Bueno, voy a leer esto porque suena bonito. Un sistema es invariante en el tiempo si la salida es siempre la misma ante una misma entrada, sin importar el instante de tiempo en el que se aplica dicha entrada. Vamos a ver. Digamos que yo tengo un circuito y yo le meto, no sé, yo prendo la fuente y entonces el sistema responde de cierta forma a la que uno se le ocurre, como un capacitor cargándose. Si a mí se me ocurre agarrar ese mismo circuito y una hora después aplicarle ese mismo impulso cuando yo prendí la fuente, si el sistema es invariante en el tiempo, la respuesta va a ser exactamente la misma desplazada en el tiempo, claramente, porque estoy prendiendo la fuente una hora después. Eso es lo único que significa sistema invariante en el tiempo. Que no importa en el instante en el que yo meta la entrada, el sistema va a responder de la misma forma. Em, bueno, antes de entrar a sistemas LTI, hablemos de respuesta al impulso. Bueno, así como spoiler, muchas veces nos interesa conocer la respuesta que tiene un sistema, un bloquecito como el que teníamos ahora, ante una entrada que es un impulso, es decir, lo que en general se conoce como delta de Dirac, que es simplemente que es cero en todas partes en el tiempo, pero justo en cero se le ocurre dar un chispazo, por decirlo así. El valor tiende a infinito, pero es solo en ese instante de tiempo. Esto igual está asociado a cierta energía, entonces energiza el sistema y todo, pero nos interesa saber cómo se comporta el sistema o cuál va a ser la salida del sistema cuando la entrada es este impulso, este delta de Dirac. A esa respuesta la vamos a llamar como respuesta al impulso. Y ojo que como ese delta de Dirac es la entrada, entonces tenemos que pasar ese delta por el transformador del sistema y lo que tenemos es h de t que lo conocemos como respuesta al impulso. Em, Ahora, para darle sentido a eso de la respuesta al impulso, sistemas LTI. Sistemas LTI es un sistema, bueno, un sistema LTI es un sistema que es lineal, es decir, que cumplía esta relación y que además es invariante en el tiempo. Estos sistemas es una clase muy importante porque, digamos, con esto se hace análisis de fenómenos reales, de sistemas reales, de circuitos, de sistemas mecánicos, etcétera. Y lo más importante es que muchos de los cálculos se simplifican a partir de la transformada Fourier o la transformada de Laplace que vamos a ver la otra semana. Si el sistema es LTI, entonces podemos aplicar fácilmente la transformada de Fourier y la transformada de Laplace. Y a partir de ahí obtener otros resultados. Entonces la idea es esta. Si yo conozco la respuesta al impulso, que habíamos dicho que era cómo se comporta el sistema, cuál es la salida del sistema ante un impulso, ante un delta de Dirac, y esa respuesta la conocemos como h de t, vamos a decir que este h de t o esta respuesta tiene una transformada de Fourier, h de j omega, que es importantísimo que lo conocemos como respuesta en frecuencia. Ahora asumamos que tenemos también una entrada al sistema x de t, que su transformada de Fourier es x de j omega. Y lo más importante es que, digamos, con esas dos cosas yo ya puedo predecir eh, cualquier salida en el tiempo ante cualquier entrada. Es decir, yo ya conozco, digamos que yo conozco la respuesta al impulso y por lo tanto conozco la transformada o la respuesta en frecuencia. A mí se me ocurre tener un sistema y un circuito que no, digamos, no sé muy bien cómo se comporta, no supe modelarlo, pero conozco esas dos cosas, bueno, conozco la respuesta al impulso. Digamos, tengo una caja negra básicamente.
Si yo quisiera saber o predecir cómo se va a comportar el sistema ante cualquier señal, yo lo puedo hacer perfectamente si el sistema es LTI, es decir, si es lineal e invariante en el tiempo. Si además yo conozco la función que le quiero meter y la transformada de esa función, que en general va a ser algo sencillo. Entonces, con esta relación que es importantísima, y de j omega es igual a la transformada de la señal por la respuesta en frecuencia. Y de acá bastaría simplemente aplicar la transformada inversa para obtener y de t. Y ya con esto puedo predecir cualquier salida ante una entrada que a mí me dé la gana para un sistema, bueno, de un sistema para el cual yo conozco la respuesta al impulso y la respuesta en frecuencia. Y esa es la gran utilidad de tener un sistema que sea LTI, que en general, bueno, la otra semana vamos a ver un poco más en detalle la convolución. Si no tuviéramos esta herramienta, lo que tendríamos que hacer sería convolucionar la respuesta al impulso, que ojalá la conozcamos, la entrada, y ya vemos que eso es una relación horrible, es una integral que se desfasa con el tiempo y es un desastre. Pero la herramienta más sencilla es utilizar estas transformadas. Em, Entonces, bueno, lo que les dije, bastaría aplicar la transformada inversa para predecir la salida en el tiempo. Dale, una Creo pregunta. que... Sí, señor. ¿Me escucho bien? Sí. Eh, para determinar si el sistema es LTI, eso lo vemos la Ujú. otra semana. Porque Em, estamos viendo para qué nos sirve, pero bueno, no sé si me digamos, lo perdí. si un sistema SLTI se determina a partir de estas dos relaciones, bueno, de esta que les puse acá, Ah, ok, es ok. decir, si la transformada de la suma de las dos señales es igual a la transformada, bueno, a la suma de las transformadas solas, y a este desplazamiento, pero en general uno sabe si un sistema es LTI, por ejemplo, cuando uno tiene no sé, un circuito lineal con resistencias, capacitores, inductores, amplificadores operacionales. Ya si mete transistores, ya se complicó. Tiene que linealizarlo. Digamos, ya eso es todo un estudio de determinar si un sistema que uno tiene, que a uno le dio la gana, es LTI. Pero en general, bueno, hay muchos sistemas y muchos fenómenos que se rigen a partir de sistemas LTI. Y esto es una herramienta importantísima y aunque no sea una herramienta que se pueda aplicar ante un sistema que uno tiene, es un paso más para llegar a sistemas que no son lineales, digamos. Entonces, eh, bueno, ahí vamos a seguir metiendo. La otra semana vamos a hablar un poco más de sistemas LTI y convolución, que nos quedó pendiente. Bueno, si no hay dudas, hoy fue rapidísimo. Apenas para ir a ver los toros. Ah, voy a dejar de grabar.